en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Aplaudimos para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos, con muchos deseos de aprender la palabra. Hoy nos toca la clase número 5 acerca de lo que es el conflicto entre dos reinos. Y vamos a tocar el tópico, estamos hablando de la naturaleza de la batalla. Y lo primero que nosotros conversamos, decíamos que es una batalla universal. Lo otro es una batalla a tiempo y fuera de tiempo. Lo otro que no es una batalla para la conquista. Y acuérdese, por favor, présteme mucha atención, esto no se le puede olvidar. Nosotros no estábamos en el nivel de conquistar lo que Adán perdió. Quien conquista lo que Adán perdió es Jesús, y Jesús nos los entrega a nosotros como herencia, como legado. Entonces, eso de que, hermano, hay que tener un espíritu de conquista, hay que conquistar. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia te habla de conquista. La guerra y la batalla, la guerra fue tan determinante que ya se decidió un ganador y un perdedor. Eso estamos claros en el asunto, ¿ok? Y hablamos de nuestra posición que tenemos, que podemos en Cristo. Y nos toca hablar que es una batalla decisiva sin retroceso. Jesús dijo, observe y oiga y preste atención a esto. Jesús dijo que las puertas del Hades, que representa el poder satánico, pero que etimológicamente, presta atención, ¿por qué voy a hablar de la etimología? Porque si alguno de ustedes se entera de que no hay fundamento en el texto que acabo de tomar, o que el texto que acabo de tomar no es fundamento para lo que estoy desarrollando, pues automáticamente la enseñanza se me cae. Entonces yo voy a hacer una salvedad del texto. Cuando Jesús dijo las puertas del Hades, la palabra Hades allí, lo que Jesús quiso decir, y el poder de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué? Porque al vencer Jesús la muerte, pues nosotros en la fe que depositamos en su sacrificio, en toda la obra de redención, nosotros somos herederos de la vida también, ¿ok? Entonces, pero este poder de la muerte también se puede aplicar a todo lo que representa al diablo. Entonces, el término prevalecer, cuando dice que las puertas del Hades, la palabra puertas, acuérdese allí, la palabra puertas es poder. No se le olvide. Cuando usted consiga en la Biblia el término puertas, llaves, diestra, cuerno, cabeza, eso es tipo de poder o tipo de autoridad. Todo depende del pasaje en cuestión. Usted va a adaptar el término en pasaje en cuestión. Por ejemplo, cuando Jesús allí, ese mismo texto, Jesús dice las puertas, dice a ti te doy las llaves del reino. ¿Ve? Cuando hablando con Pedro, a ti te doy las llaves del reino. La palabra llaves allí es autoridad. Dice, y las puertas, y la palabra puertas es poder. O sea, lo que Jesús quiso decir allí es que no importa las puertas que Satanás te cierre, tú tienes las llaves para abrirlas. Porque la autoridad es más que el mismo poder, que es satánico. Porque la autoridad que en mí está es utilizado para desatar el poder de Dios que está en mí, que es el Espíritu de Dios. Entonces, el término prevalecer del griego que aparece en el pasaje es katiskuo.
que indica ser fuerte en contra de, tiene que ver con la resistencia, la constancia, la perseverancia, por lo que indica que Jesús lo que quiso decir fue, y el poder del infierno no serán fuertes, resistentes, constantes ni perseverantes ante la autoridad que yo le delego a la iglesia. Wow. ¿Qué le parece eso? Por eso es que Dios no puede entender, no sé, eso no lo puede entender. Acéptese el término, no lo puede entender porque le entiende todas las cosas, ¿no? Para que usted me agarre, no lo puede entender, no lo puede aceptar, no lo puede agarrar. Es contraproducente, no es aceptable como principio del reino por la naturaleza que nosotros tenemos, la vida que tenemos, el poder que tenemos, la herencia que tenemos, el legado que tenemos. Eso no es aceptable de que hayan creyentes en nuestras iglesias quejándose por cualquier tipo de situación por las que estén pasando. Héctor Aníbal Jiménez es un hombre que tiene una iglesia de 150,000 miembros en Argentina. Héctor Aníbal Jiménez es el tercer hombre más conocido en Argentina. El primero es el presidente de la República, en este caso la presidente. El segundo hombre más conocido en Argentina es Maradona. Y el tercer hombre más conocido en Argentina se llama Héctor Aníbal Jiménez. De la iglesia de Héctor Aníbal Jiménez salió Carlos Fraser, salió Dante Hebel. Dante Hebel era el presidente de la sociedad de jóvenes de la iglesia de Héctor Aníbal Jiménez. Y en una ocasión Héctor Aníbal Jiménez, pasando por un momento muy difícil, él dijo en su testimonio, que lo escuché, tenía la edad como de 16, 17, 18 años. Mi padre estaba escribiendo y yo le llegué a mi padre, decía él, y dijo, papá, tengo un problema. Y mi padre, como todo experto en los caminos de la fe, escribiendo con una paz, me preguntó, hijo, ¿el problema tiene solución? Y yo le dije, papá, me parece que no tiene solución. Y mi padre levantó el rostro, colocando el bolígrafo sobre el cuaderno. Se me quedó mirando a los ojos y me dijo, hijo, ¿y si no tiene solución, por qué te preocupas? Y si tuviera, menos, ¿por qué tiene? Y él dice que inclinó así como algo aquí, como algo, papá, no te entiendo. Y el papá le dijo, pero quiero decirte algo, hijo, y nunca se te olvide esta palabra, de esto va a determinar tu crecimiento en la vida, en el ministerio, en tu hogar, en las finanzas, en los conflictos. Que tenga solución o no tenga solución, por nada te preocupes, porque nosotros decidimos un Dios que todo lo puede. Aló. Punto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Formando rambos espirituales. Esto no es una escuela por decir escuela. Por eso es que hay mucha gente que no está de acuerdo como yo trato a mis discípulos. Yo soy duro, soy fuerte, soy drástico, soy muy exigente. Porque me funciona a mí, a usted también le tiene que funcionar. Por eso es que yo me abro. Cuando yo hablo las verdades que digo, yo me abro. ¿Por qué? Me abro en el sentido de que no vaya a haber alguien que diga, no, él le suena bonito y él habla así porque no está pasando por eso. No, cuando yo me abro y te digo por donde yo pasé, es para hacerte entender y para hacerte crear conciencia y formarte y determinarte, que entiendas que si ahí me funcionó, a ti también te funciona. Que si yo pude, tú también puedes. Punto. Entonces, ¿qué Dios tiene en la tierra? Rambos espirituales, es lo que Dios quiere formar. Jamás esperes que Dios te delegue las responsabilidades del reino, y jamás esperes que Dios te entregue los valores del reino cuando tú no has madurado. Don, mire, un don ministerial, un don, sea cual sea el don que venga de Dios, un don sin un carácter formado no sirve. Punto. Un don sin un carácter formado no sirve. O sea, la iglesia está llena de mamitas, usted perdone. Esto no es una escuela de monjas. Esto es una escuela de rambos espirituales. Eso me llamó Dios, a formar rambos.
No, mamitas, esto no es una escuela de monjas. Que por nada estén llorando, se estén quejando, esto es duro, esto es fuerte, de esto se me voy a morir, vaya recogiendo para comprar la uno, ahora si le pelo el cacho, esto es hereditario, esto fue que murió Peste, esto es transferible, toda mi familia ha muerto de esto, ya estoy listo. ¿Estamos acá? No. Debemos tomar en cuenta que una decisión, ¿por qué decimos que la batalla es decisiva, es determinante? Una decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin retroceso. En la batalla espiritual, desde el punto de vista de la posición, no posesión, se agarra, de la posición, si te detienes pierdes, si te regresas fracasas. Y oigan mis hijos, por favor, préstame atención. Préstame atención a esto. Es mejor luchar hasta la vida para vencer que rendirse y tener que empezar a luchar cuando vas a comenzar otra vez. Porque supongamos que te rendiste, te descarriaste, y a los 6 años te reconciliaste. Ahí tienes el problema todavía. O sea, hasta que tú no pases esto, es una etapa que tienes que quemar, que tienes que madurar, que tienes que pasar y que tienes que vencer. ¿Por qué? Porque vienen otras. Porque Dios no va a dejar, y escuche bien y preste atención, señores, Dios no va a dejar que Satanás te tiente más de lo que tú puedes resistir. Indica que si 1000 tentaciones vienen a diario, 1000 tú puedes, porque Dios se va a encargar de que Satanás no te tiente más de lo que tú puedes resistir. Entonces el problema no es que no pudiste, es que no quisiste. Punto, tú no quisiste. Y ya. Pero sí lo puedes. Entonces es mejor hoy batallar. Oye, batallar hoy. Y vencer, porque sé que sí vamos a vencer, sé que sí podemos vencer. Nunca retroceder. Nunca detenerse. Y avanzar hasta lograr quebrar el vidrio de la resistencia y pasar al otro lado. Y no rendirse para cuando queramos comenzar, tener la resistencia allí, de nuevo. Porque le vuelvo otra vez a repetir, no me canso de decir las mismas cosas, digo al apóstol, se lo vuelvo a decir. El hecho de que usted viva un evangelio light es porque usted no está afectando el reino de las tinieblas. Cuando usted se enserie en esto, que usted se meta fuerte en esto, usted va a tener problemas con el diablo. Usted va a tener problemas con los demonios, usted va a tener problemas con la vida, usted va a tener problemas con sus mejores amigos. Usted va a tener problemas con su pastor si el tipo se desubica, con su maestro si se desubica, con sus líderes si se desubica, con su esposa si se desubica, con sus hijos si se desubica. Usted va a tener problemas. Me decía Gloria esta mañana, maestro, ¿por qué la gente que se acerca a usted, trabaja con usted, se enseria en esto, se inscribe en la escuela y entiende que esto es un llamado? ¿Por qué desde ese momento empiezan a tener problemas? Por eso es que mis alumnos cuando vienen a la congregación o a la escuela y se inscriben, yo siempre le digo a mis alumnos, señores, bienvenido al club, se han metido en tremendo lío. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que te voy a enseñar, Satanás sabe a quién Dios tiene acá. Y sabe que te voy a transmitir. 3 años no vas a ser, en 1 año tú no vas a ser el mismo. No, es que no vas a ser el mismo, las cosas van a cambiar. Pero es que no hubo un momento en que determiné estudiar y se me vino el mundo encima. ¿Pero por qué? Y muchos abandonaron la escuela, muchos abandonaron. Inclusive hubo esposas, cónyuges de diferentes sexos que se opusieron a quienes determinaron estudiar. Problemas y conflictos en el hogar. Si tú sigues estudiando con ese hombre, yo te dejo, te voy a dejar, yo no sigo más. Que te dé briseño lo que yo te doy. No, un momentico, ya va, pero, momentico, va. Esa cosa. Vamos allá. No se pasó, maestro, se pasó.
¿De qué te hablamos? De un Paul Young Bishop que estuvo, oiga, 10 años luchando con una tuberculosis. Expectoraba los pulmones. ¿Tú sabes lo que son 10 años luchando con una tuberculosis? Y tú sabes lo aparente o la aparente paradójica que hay de un Paul Young Bishop de traerle los paralíticos en cama tirados y le coloca la mano a los paralíticos y se levantaban. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. Y el enfermo, expectorando los pulmones, enfermo. ¿Se detuvo? No. ¿Retrocedió? No. Y te voy a decir, óigame, todos los ataques que vienen de parte del reino de las tinieblas no son iguales a todos, porque todos los ataques vienen de acuerdo a la capacidad que tengas para resistir y de acuerdo al propósito que Dios ponga en tu vida. Dios sabe que yo tengo más capacidad para resistir que tú. Y Dios sabe que el propósito que Dios ha puesto en mí no es igual al tuyo o viceversa. Y de acuerdo al propósito y a la capacidad viene el ataque. Por eso es que si usted le está pidiendo a Dios ministerio, quédese trabajando donde usted está, vaya a la compañía, quédese vendiendo papa, quédese quieto, no se meta en esto. Porque muchos de ustedes ven mi gloria, pero ninguno conoce mi historia. O sea, nadie sabe lo que yo tuve que pasar para estar acá, y quizás muchos se enterarán lo que yo tengo que pasar para estar allá. Pero para estar donde yo estoy hoy, necesité recorrer todo. Es tanto lo que recorrí que si Dios me dice a mí ahora, José, y yo, ¿qué, Señor? Métete en el túnel del tiempo, que te voy a regresar 20 años atrás para que comiences de nuevo. Yo, no, matame. No, matame. Aló, si queréis me matáis, pues yo para allá no voy otra vez. ¿Tú sabes lo que es retroceder 20? No, hermano, matame. Es mejor que me matéis. Pues yo para allá no voy más. ¿Por qué? Porque la gente ve tu gloria, pero no conocen tu historia. Todo lo que has tenido que pasar, lo que has tenido que resistir, permanecer. Es allí donde opera lo que llaman la paciencia, bajo el término upumones. Porque hay dos tipos de paciencia: macrotomía, macro, grande, tomía, temperamento. Es la habilidad de ser elástico como las liguitas, donde te estiran y nadie te saca del lugar. Tú sabes que eres, que tienes y que puedes en Cristo Jesús. No hay quien te pueda sacar la roca. No hay quien te pueda desubicar. Sabes quién eres. Esa es macrotomía. Pero el otro término es upumones. Y upumones es consistencia, resistencia, estabilidad. Upumones es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Upumones es la mano derecha de la fe. Que cuando es atacada la fe que depositaste en una palabra que Dios te dio y quieres declinar, entonces viene la upumone y te agarra de la mano y levanta la fe y dice, no desmayes. Y ¿sabe algo, hijo? Muchas veces, muchos de nosotros hemos perdido la bendición faltando un paso para que venga. Pero con un paso retrocedimos. Por eso dice el texto, es necesario la paciencia, la upumone, para que habiendo hecho la voluntad de Dios en fe obtengamos la promesa. Y está hablando de la nación de Israel, que no obtuvieron la promesa porque faltándole pasos para obtenerla, rechazaron todos, se quejaron, opinaron, dudaron, entraron en temores, retrocedieron. Sé de qué te hablo, sé dónde estoy parado. ¿Tú sabías? Esto es algo tan tremendo óigame bien, que por no conocer estas verdades, tú fácilmente puedes hacer críticas de mí.
destructiva, porque no hay crítica constructiva. Punto. Puedes hacer críticas de mí. Yo vi a un hombre pasar por una situación tan difícil, tan difícil, económicamente hablando. Muy duro, muy fuerte situación económica. Difícil. Me enteré. Fui a su casa. Llegué, lo miré. Esto que te estoy diciendo son casos fortuitos. Muy selectos, pero se dan. Llegué a su casa. Lo vi en la cama. Su esposa me abrazó. Maestro, gloria a Dios. Lo vi, le tomé la mano. Se me quedó mirando. Tosía. Yo me lo quedé mirando y yo, Señor. Oré por él. Pero su situación económica era muy difícil. Repito, muy difícil. Fui al carro. Saqué la chequera. Le hice un cheque. Y haciéndole el cheque me dijo Dios, no le des nada. Señor, no le des nada. Yo no reprendo al diablo. No, no es el diablo. Yo te estoy hablando, no le des nada. Porque si le das, vas a interrumpir un trato que yo tengo con él en lo personal. Aquí, a ti quien te está moviendo a dar son tus emociones. Y agarré la chequera y la metí otra vez en la guantera del carro y digo, gloria a Dios. El muchacho que lloró y la madre que lo pellizca, fíjate, yo que soy duro para dar, Dios me dice que lo debo, gloria a Dios. Como los 2 meses, Dios me mueve y me dice, ¿te acuerdas la ofrenda que le ibas a dar a fulano? Sí, Señor. Multiplícasela, dóblala. ¿Cuánto tenías en tu corazón darle? Tanto, dóblala y llévasela. Ahora es el tiempo. O sea, a mí no me hable porque pasar por una enfermedad ya he pasado, pero no me hable por problemas económicos que he tenido. Señores, una vez se me cayeron todas las campañas. Sonaba el teléfono. Aló, maestro, dígame, mi hermano, la campaña que tenía con usted no la vamos a poder hacer. Ok, está bien. Aló, maestro, dígame, le estamos hablando de Mérida. Epa, ¿cómo está, hermano Antonio? Chico, lamentándolo, no va a poder hacer la campaña. Aló, maestro, epa, acá San Cristóbal. ¿Cómo está usted? Digo, bien, gracias, hermano. ¿Cómo le va? Bien, te estoy llamando porque es imposible, no podemos hacer la campaña. Ya sé, la campaña no va. Ya adivinaba ya la campaña no va, yo sé. ¿Y cómo saber? Si yo sé, yo sé que la campaña no va. Pasé momentos duros económicos, duros, difíciles. Pero aprendí a esperar de Dios. No agarré nunca mi teléfono para llamar a alguien que me diera una ofrenda. Tanta gente que tengo, lo pudo hacer. Pude llamarlos y lo podían hacer. No llamé a nadie. Me mantuve. 3 días, señores, no sin comer, pero no comiendo bien. Mi estómago hacía... El de mi esposa hacía... Me tiré de rodillas. Y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué te he fallado? ¿Qué he hecho? Yo fui el tipo de persona que puse mis esperanzas en todas las campañas, en la agenda. Mi Dios era la agenda. Y se cayeron todas. Y hubo una hermana llamada Leonor, pastora, que estaba orando. Y Dios le dijo, recolecta una ofrenda y le haces una compra a mi siervo y se la envías, que lo quiere enseñar algo. Recolectaron una ofrenda. Ella tenía el mercado en su casa, pasó un hermano que me conoce. ¿Tú te acuerdas, maestro Reseño? Sí, llévale esto y Dios me dijo que le enviara esto, pero dile esto. De pronto, pip, pip, el carro enfrente de mi casa, salí, cuando me quedé mirando,
¡Epa, Luis, Briseño, ¿cómo estás? Mira, ven. Abrió el maletero del carro, empezó a sacar bolsas, arroz, plátano, chulete cochino, carne. Yo, ¿esto qué es? Y cuando puso toda la compra en la mesa, me dijo esto: el Señor me dice que te diga esto, que te faltarán las campañas, pero Él nunca te faltará. ¿Aló? Después de 10 años de estar en una cama postrado, Paul y John y Shaw fue levantado, sanado, y mire quién es ahora, el pastor de la iglesia más grande congregacionalmente del mundo. Tiene más de 1 millón de miembros su iglesia. Pero tuvo 10 años. Se conforma el propósito, es el ataque. Porque estás resistiendo a las tinieblas. Porque estás afectando el reino de las tinieblas. Y Satanás no se va a quedar quieto. Reitero lo antes dicho. Si el diablo me gana 1000 batallas, yo sigo estando en victoria. Esto es una verdad. Pero en cuanto a mi posesión, cada vez que pierdo una batalla, corro el riesgo de no obtener mis legados, mis bendiciones, mi herencia. Y esto trae como resultado que siendo un heredero, vivo como un mendigo. Siendo un bendecido, viva como un miserable. Con tantos recursos, viva arruinado. Siendo sanado, vive enfermo. Jamás podrás mantener y gozar tu posición mientras estés bajo el dominio de Satanás. Jamás. Por eso no nos conviene perder una batalla. No nos conviene. Por nada. Señores, la batalla más decisiva fue la que se dio en el Getsemaní. Y la gente cree que Jesús en la cruz, cuando Jesús fue a la cruz ya iba ganado. Iba ganado. Por eso decimos que es una batalla. El otro punto, que en algunas ocasiones es desafiante, que determina retos. Es decisiva y determinante. No puedes darte el lujo ni detenerte ni de regresarte. Te voy a dar una verdad paralela para que entremos en el otro punto. La batalla espiritual con el mundo de las tinieblas es como el matrimonio. El matrimonio es decisivo y determinante. En el matrimonio no deben haber palabras como te voy a dejar, lo vamos a tener que divorciar, vas a tener que irte para que la suegra, esto no puede continuar, yo no te aguanto más, yo no te soporto más. Sí podemos. Sí podemos guiarnos, sí podemos dirigirnos, sí podemos soportarnos, sí podemos amarnos. Con el carácter de Dios en nosotros desarrollado, con el fruto del Espíritu en nosotros desarrollado y la persona del Espíritu guiándonos, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y mira, lo mío es, yo vi un programa en Discovery Channel. Señores, un viejito, Henry, 104 años y la viejita 102 años. Hablando de dependencia y amor. Era tanto lo que se amaban. Porque la dependencia es nociva, es patológica, es criminal, es suicida. Eso de que si me dejas te mato, eso es dependencia. Si me dejas me mato, eso es dependencia. Y vi un programa en Discovery Channel donde el viejito se murió. Mi esposa y yo mirábamos el programa. Y el tipo hablaba de cómo el sufrimiento por amor puede que una persona parta o muera a los 2 o 3 o 4 días de haber muerto el que amaba tanto. Y mi esposo y yo veíamos el programa y la viejita, el viejito se murió. Y la viejita quedó sufriendo y mi esposa lloraba. Mi esposa decía, papi, se murió el viejito. Es que hay que verla, hay que verlo, hermano, hay que verlo. Y yo decía, sí, mami, se murió el viejito. Papi. 80 y tantos años viviendo. Él tenía 16 y ella 15 cuando se unieron.
tantos años viviendo. Murió el viejito, papi. Y de pronto cuando dice, tan, 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 pero 2 días después, a las 3 de la mañana, consiguieron el cadáver de las ancianas en su cama, en su lecho. Había muerto de tristeza y de amor. Y Tamara, ¡ay, papi, se murió la viejita! Y yo lloraba. Me dice, papi, cuando te muráis vos, que yo voy a quedar sufriendo, papi. No te preocupes, que le voy a dar a Dios porque te muera yo primero. No te preocupes, mi amor, que para que no sufráis, le voy a dar a Dios porque te muera yo primero. Y decía, ¿qué? Ay, y si después que hay sufriendo, ¿quién quita que le diga a Dios a Cristo, vamos a darle 15 años más a ese viejito? Y gloria a Dios. 15 años con sin voz en la tierra, gloria a Dios. No, mentira. Señores, así es la batalla, como el matrimonio, decisiva, determinante, sin retroceder. Creemos que lo podemos. Amén. Es una batalla que en algunas ocasiones es desafiante, que determina retos. Un desafío es un reto. Ese llamado que se nos ha hecho para lograr hacer lo imposible. En este tipo de conflictos solo tenemos 2 armas para librar las batallas y salir ileso de ellas. La palabra como espada y la fe como escudo. En todo desafío o reto necesitamos la intervención de Dios para que se manifieste un milagro, ya que solo Él puede llevar a cabo lo imposible. Y entiéndase que aunque haya sido por la intervención de Dios que se produjo el milagro, la liberación del conflicto humanamente es atribuida al guerrero o al que batalla, porque fue a causa de la fe que depositó en la palabra que Dios pudo intervenir. Por lo que indica que para librar una batalla que es desafiante se necesita la fe que el hombre deposita en la palabra de Dios, o una palabra que Dios ha dado, para que Él, quien Dios, en su soberanía, pueda intervenir. De no ser así, perderíamos las batallas. Pueden llegar ataques de Satanás que son desafiantes y determinantes en nuestras vidas por causa del reino. Que pueda estar en riesgo nuestra propia vida. Y solo por la fe en la palabra lo podemos librar a causa de la intervención de Dios. El ejemplo más claro, y óigame, paro para decirle algo, escucha, preste atención. Señor, esto es tan determinante que usted puede hasta perder la vida en una batalla. Es difícil. Mucha gente ha sido preservada su vida y no perdieron su vida en una batalla porque Dios levantó intercesores. De allí el ministerio de la intercesión. Porque hay áreas en tu vida en la cual Dios nunca podrá intervenir en su soberanía cuando tú quebrantas principios. Usted quebranta un principio en el mundo espiritual, ni siquiera Dios lo puede proteger a usted. Y en ese principio que usted quebranta, Satanás le puede quitar la vida. Y no hay ángeles, no hay arcángeles, no hay serafines, no hay querubines, no hay Dios, no hay Cristo, no hay Espíritu Santo que te puedan proteger del peligro, porque usted está quebrantando principios. Usted está entrando en un terreno satánico, usted le está dando derecho a Satanás para que venga sobre usted. Satanás es un ser caído, pero Satanás tiene derechos que usted tiene que respetar y los tiene que conocer. Entonces, como Dios es soberano y la soberanía está no en que Dios todo lo puede, la soberanía está en que hay cosas que Dios no puede hacer, porque usted quebrantó principios. Y lo que Dios hace, lo que le queda es levantar a Petra, Juan, Andrés, para que oren por él, intercedan, y en la intercesión se cumpla un principio en el mundo espiritual y Dios
con su soberanía puede intervenir en tu vida y protegerte por causa de aquel que intercedió por ti. O sea, nosotros, señores, óigame, no estamos jugando. A mí me dijo, hay un hombre que se levantó en Puerto La Cruz, tiene 2 años, señores, 2 años, mi discípulo. Algunas cositas que él sabe las aprendió de mí, quizás el 20%, el 80% lo sabrá porque Dios se lo dio a él. Y ese hombre se está levantando con un poder, con unas dimensiones, hermano, y yo no tengo problemas con nombrar su nombre, es Tony Doumat. Y ese hombre por 3 veces ha tenido intentos de secuestros, por 3 veces. Lo han intentado secuestrar 3 veces. Y ya se dio la tarea de no andar solo. No, o sea, yo no puedo darme el lujo de seguir andando solo. Va a llegar el día, maestro, que usted va a afectar tanto el reino de la tiniebla que usted va a tener que andar con por lo menos 2 personas a su lado. Yo entiendo el que Dios cubre, que los ángeles vienen, eso lo entiendo yo bien. Eso está bien. Porque, señores, nosotros estamos metidos en una batalla, que esto es decisivo y determinante, y esto es hasta la muerte. Porque Satanás sabe que posicionalmente no te puedes ubicar, pero posesionalmente puedes cercenar la posibilidad de que Dios te pueda bendecir. Y de tus bendiciones depende el crecimiento, depende el establecimiento del reino. Él lo sabe. Él sabe que destruyendo tu vida, destruyendo tu hogar, destruye todo. Él lo sabe. Pueden llegar ataques de Satanás que son desafiantes y determinantes en nuestras vidas por causa del reino, que puede estar en riesgo nuestra propia vida. Y solo por la fe en la palabra, los poderes los podemos librar a causa de la intervención de Dios. El ejemplo más claro de las Escrituras lo tenemos en la vida del patriarca Job, a quien Satanás no solo le destruyó sus bienes, sino que también atacó su salud, poniendo en riesgo su propia vida, según Job 1:22, 2:10. Pablo presenta una lista de grandes conflictos y persecuciones que tuvo que librar por fe y sostenerse en ellas. Pablo dice, además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, deshonras, mala fama, engañadores como moribundos, más aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin números, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio. 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en desnudez, en ayunos, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todo he sido yo. Señores, ¿qué le dice a usted que a usted se le va a hacer fácil? Pedro crucificado boca abajo, Pablo en una isla, Juan en una isla, Pablo decapitado. ¿Qué? Pablo decapitado. ¿Qué me dice a mí que a usted se le va a hacer fácil? ¿Sabe por qué se le está haciendo fácil a usted? Porque usted no sabe lo que es reino. Porque usted no ha entendido que esto es un reino. Porque usted no ha entendido que usted está del lado y que representa la luz. Y que por la vida muchas veces de pecado que vivimos, aliados a Satanás, porque hay áreas en la vida que no hemos podido renunciar todavía, que no hemos querido renunciar, no es que no hemos podido, que no hemos querido renunciar todavía.
Pues Satanás no divide, Satanás. No va a dividir su propia casa. Usted está caminando en el terreno que a él le corresponde. Usted anda por los sentidos, un sensual, almático, carnal. Y a él le conviene eso. Y ese tipo de gente que tenemos en las iglesias, que no sé, lo que me están ahora viendo por el video, por YouTube, por la internet, por la televisión. Ese tipo de gente que tenemos en nuestras congregaciones, haciendo y deshaciendo, llevando una vida con premeditación y con alevosía, engañándose ellos mismos, con pecados ocultos, pecados de omisión, con raíces de amargura, odios, contienda, disensiones, envidia, con apariencia de piedad, dice el que escribe. Después vienen a la iglesia el domingo a resolver todo con un grito de guerra y un grito de júbilo. Grito de guerra, grito de guerra, grito de júbilo, O sea, quieren resolver todo con un gritico. Y mira el monstruo que tienen por dentro, que no han podido todavía resolver, todavía no han podido ni dominar lo que tienen por dentro. Por eso es que se te está haciendo fácil la vida, porque ni siquiera con tus propias pasiones has podido luchar, ni siquiera contigo mismo has podido luchar. ¿Usted está aquí? Por lo menos hágase sentir, denle un aplauso al Señor, por lo menos regálenle un aplauso al Señor. Señor, por otra parte, aparecen registrados de informaciones que Pablo le da a Timoteo, de situaciones degradantes y bajas que tuvo que enfrentar en fe por causa del reino. ¿Quién? Timoteo y Pablo. Situaciones que Timoteo sin lugar a dudas tenía que confrontar también. Te encarezco, cito, mire lo que le escribe Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán, y no soy yo el profeta del desastre, vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y aparentarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, presta atención. Hijo, escucha esto, hijo, escucha esto. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justos en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo, procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado. Y la palabra ahí, Demas me ha desamparado, no es desamparado de que se fue, sino que está hablando de una alta traición, de lo que yo menos esperaba de él. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras
en mis primeras defensas, ninguno estuvo a mi lado. ¿Quién? Ninguno. ¿Quién? Ninguno. A mi lado. Ninguno. ¿Sabe qué es triste? De tanta gente que estoy enseñando, en los momentos difíciles ninguno está a tu lado. Ninguno. Triste. Es triste que de tanta gente que este hombre enseñó, exhortó, educó, fundó una iglesia como un apóstol, el apóstol de los gentiles, en los momentos difíciles ninguno estuvo con él. ¿Sabe qué es difícil? No sé si acá habrá un médico, por anoche lo dije en la otra escuela, de que pasé momentos de no sé contarlas, no sé contarlas, de 2 meses con arritmias, donde mi corazón casi se explota, donde ni mi esposa se enteró de la situación porque no la llamé, donde los únicos que estuvieron a mi lado en esos momentos difíciles fue Gloria y Richard. Porque yo estoy en su casa, porque me recogieron de un hotel. Porque me la mantenía de hoteles en hoteles. Teniendo más de 100 alumnos en mi iglesia, en Caracas, donde se podían turnar y decirme, maestro, este día se queda en mi casa y esta semana en la mía. Y eran las 11 y 12 de la noche y yo estaba esperando en una plaza que limpiaran la habitación. O que se desocupara una habitación, porque estaban en orgías. Porque hasta las 12 la alquilamos, y eso sí le daba la gana el hombre salir, porque podía pagar 3 horas más y se quedaba, y el negrito en una plaza, 3 horas, hasta las 3 de la mañana esperando, con arritmias. Porque de tantos alumnos que tengo, ni uno se compadece, ni uno. Con modestia lo digo, con tan buena casa que tengo, donde puedo descansar y dormir, donde tengo una esposita que me dejó, que la dejo abandonada por allá, para cumplir con esto. Esto se llama librar una batalla. Hoy operaban a mi esposa. Yo estoy aquí. Hoy operaban a mi esposa. ¿Qué hago? ¿Suspendo la escuela o me voy a ver allá a la operación? Me llamó papi, creo que el lunes que viene me operan. Donde los momentos de cumpleaños no estoy con ellos. Ni los míos ni los de mis hijos. Ni los aniversarios de bodas. Ni siquiera las muertes de mis familiares. Porque mi papá murió, viajé, lo atendí, ni siquiera fui al sepelio. No pude ir, no tenía tiempo. El avión salía a las 6 de la mañana y lo sepultaban a las 9 de la mañana. De decirle a mis hermanos, hagan ustedes el trabajo. De ellos no entender lo que hice. Porque no son convertidos. De dejar a una mujer muriendo de cáncer en una cama. La que me crió mi abuela, que fue la que me consiguió a los 7 años. Y que sus últimas palabras cuando le dio el beso en la frente fue, papi, a lo mejor cuando venga ya no estoy viva. Y así fue. Cuando llegué a la casa conseguí un ataúd en medio con el cadáver de mi madre, la que me crió. Y de tener que veloriarla, ni siquiera sepultarla, sino arrancar el otro día para continuar una actividad que tengo. No es fácil. Yo entiendo a Pablo. En mis primeras defensas, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Oye, todos. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. El Señor estuvo a mi lado. Siempre está a mi lado. Y me dio fuerzas. Para que por mí fuese cumplida la predicación
y que todos los gentiles oyeran del testimonio de Jesús. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de todas obras malas y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda carta a Timoteo 4:1, 10, 14, 18. Verso 14, verso 18. El término aflicciones que aparece en el texto es del griego kakopateo, que es un término compuesto que indica caco malo, pateo sufrimiento, por la cual el apóstol Pablo lo que le quiso decir a Timoteo fue: soporta los malos sufrimientos, igual que decir soporta todas las penalidades que vengan sobre ti. Nosotros tenemos que ver al diablo. Todo lo que venga a ti, hacer resistencia a lo que estás haciendo en el reino, por el reino de Dios, lo tienes que ver como un ataque satánico. Si no es quebrantar los principios, porque estás en los principios de Dios, porque no es fácil, pero lo lograste, y tienes resistencia, no lo veas como algo normal de la vida, no, míralo como un ataque. Y todo aquel que te haga resistencia, oiga bien esto, que con esto me voy. Todo aquel que te haga resistencia, no quebrantando tu principio, porque hay cosas que van a venir a ti por causa de principios que quebrantaste, y el diablo no tiene nada que ver con eso. El diablo, no, yo estoy en México, yo no tengo que ver con eso. El diablo no es omnipresente. Bueno, por eso se valió de la suegra, para tantas partes, no mentira. El diablo no es omnipresente. No lo es. Entonces un ataque que venga a ti, porque usted quebrantó principios, no lo vea como un ataque del diablo. Usted quebrantó principios. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Todo quien se levante, todo aquel que se levante en contra de ti, y que no venga como resultado de principios que tú quebrantaste, porque tú vienes en la canalidad, en los rieles, en la formalidad, en el principio, en la ética, en la moral, en los mandamientos de Dios, en intimidad, en comunión, amando, perdonando, no dándole la lengua, no dándole el chisme, no dándole el brollo, bendiciendo, moviéndote en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, y te vienes cumpliendo los principios. Todo el que se levante en contra de lo que tú estás haciendo es un instrumento del diablo y está siendo, óigame, influenciado por el diablo, aunque no se dé cuenta, pero lo está haciendo. Dígase de tu pastor, dígase de tu maestro, dígase del profeta, del apóstol, del evangelista, dígase de tus hijos, dígase de tu esposa, dígase de tu asistente, dígase de quien tú colocaste a tu lado y le diste toda tu confianza, porque el que comió de mí del plato y metió su mano en mi plato, levantó contra mí su calcañar, hablando de Judas Jesús. Dígase de la gente que más confiaste en ellos, en quien más le diste confianza, te apuñalaron, te atravesaron el pulmón de una puñalada que te dieron. Por eso siempre he dicho que nosotros como llamados de Dios, que tenemos un llamado, tenemos que estar preparados hasta para recibir una puñalada de nuestra propia madre. ¿Usted me oye? Porque quien se desubique, Satanás lo va a usar para venir en contra de usted. A quien se desubique. Por eso es que como esposo, yo tengo a mi esposa muy bien evangelizada y a mis hijos también. No descuido mi hogar por nada. Primero Dios, después mi hogar y después el ministerio. Porque el día que yo pierda mi hogar, lo pierdo todo. Así de sencillo. Entonces, no se asombre de quienes se levanten en contra de usted.
No se asombre. Eso es parte del reino, eso es parte de la aflicción, eso es parte de la persecución. ¿Qué usted tiene que hacer? Amar, perdonar, lo que Pablo dijo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Porque a la defensa del Evangelio nadie estuvo. Porque Demas nos abandonó. Pero que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Bendiciones. 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 Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Aplaudimos para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos, con muchos deseos de aprender la palabra. Hoy nos toca la clase número 5 acerca de lo que es el conflicto entre dos reinos. Y vamos a tocar el tópico, estamos hablando de la naturaleza de la batalla. Y lo primero que nosotros conversamos, decíamos que es una batalla universal. Lo otro es una batalla a tiempo y fuera de tiempo. Lo otro que no es una batalla para la conquista. Y acuérdese con Pedro, a ti te doy las llaves del reino. La palabra llaves allí es autoridad. Y las puertas, y la palabra puertas es poder. O sea, lo que Jesús quiso decir allí es que no importa las puertas que Satanás te cierre, tú tienes las llaves para abrirlas. Porque la autoridad es más que el mismo poder, que es satánico. Porque la autoridad que en mí está es utilizado para desatar el poder de Dios que está en mí, que es el Espíritu de Dios. Entonces, el término prevalecer del griego que aparece en el pasaje es katiskuo, que indica ser fuerte en contra de, tiene que ver con la resistencia, la constancia, la perseverancia, por lo que indica que Jesús lo que quiso decir fue, y el poder del infierno no serán fuertes, resistentes, constantes ni perseverantes ante la autoridad que yo le delego a la iglesia. Wow. ¿Qué le parece eso? Por eso es que Dios no puede entender, eso no lo puede entender. Acéptese el término, no lo puede entender porque le entiende todas las cosas, ¿no? Para que usted me agarre, no lo puede entender, por favor, présteme mucha atención, esto no se le puede olvidar. Nosotros no estábamos en el nivel de conquistar lo que Adán perdió. Quien conquista lo que Adán perdió es Jesús, y Jesús nos los entrega a nosotros como herencia, como legado. Entonces, eso de que, hermano, hay que tener un espíritu de conquista, hay que conquistar. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia te habla de conquista. La guerra y la batalla, la guerra fue tan determinante que ya se decidió un ganador y un perdedor. Eso estamos claros en el asunto, ¿ok? Y hablamos de nuestra posición que tenemos, que podemos en Cristo. Y nos toca hablar que es una batalla decisiva sin retroceso. Jesús dijo, observe y oiga y preste atención a esto. Jesús dijo
que las puertas del Hades, que representa el poder satánico, pero que etimológicamente, presta atención, porque voy a hablar de la etimología, porque si alguno de ustedes se entera de que no hay fundamento en el texto que acabo de tomar, o que el texto que acabo de tomar no es fundamento para lo que estoy desarrollando, pues automáticamente la enseñanza se me cae. Entonces yo voy a hacer una salvedad del texto. Cuando Jesús dijo las puertas del Hades, la palabra Hades allí, lo que Jesús quiso decir, y el poder de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué? Porque al vencer Jesús la muerte, pues nosotros en la fe que depositamos en su sacrificio, en toda la obra de redención, nosotros somos herederos de la vida también. ¿Ok? Entonces, pero este poder de la muerte también se puede aplicar a todo lo que representa al diablo. Entonces, el término prevalecer, cuando dice que las puertas del Hades, la palabra puertas, acuérdese allí, la palabra puertas es poder. No se lo olvide. Cuando usted consiga en la Biblia el término puertas, llaves, diestra, cuerno, cabeza, eso es tipo de poder o tipo de autoridad. Todo depende el pasaje en cuestión. Usted va a adaptar el término en pasaje en cuestión. Por ejemplo, cuando Jesús allí, ese mismo texto, Jesús dice las puertas, dice a ti te doy las llaves del reino. ¿Ve? Cuando hablando puede aceptar, no lo puede agarrar, es contraproducente, no es aceptable como principio del reino por la naturaleza que nosotros tenemos, la vida que tenemos, el poder que tenemos, la herencia que tenemos, el legado que tenemos. Eso no es aceptable de que hayan creyentes en nuestras iglesias quejándose por cualquier tipo de situación por la que estén pasando. Héctor Aníbal Jiménez es un hombre que tiene una iglesia de 150,000 miembros en Argentina. Héctor Aníbal Jiménez es el tercer hombre más conocido en Argentina. El primero es el presidente de la República, en este caso la presidente. El segundo hombre más conocido en Argentina es Maradona. Y el tercer hombre más conocido en Argentina se llama Héctor Aníbal Jiménez. De la iglesia de Héctor Aníbal Jiménez salió Carlos Fraser, salió Dante Hebel. Dante Hebel era el presidente de la sociedad de jóvenes de la iglesia de Héctor Aníbal Jiménez. Y en una ocasión Héctor Aníbal Jiménez, pasando por un momento muy difícil, él dijo en su testimonio, que lo escuché, tenía la edad como de 16, 17, 18 años. Mi padre estaba escribiendo y yo le llegué a mi padre, decía él, y dijo, papá, tengo un problema. Y mi padre, como todo experto en los caminos de la fe, escribiendo con una paz, me preguntó, hijo, ¿el problema tiene solución?